¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexandre y como siempre, como ya es costumbre, está conmigo Olix Morimoto. Olix, ¿cómo estás? Hola, Fer, muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, Fer? Si le vamos poniendo candela a esto y vamos a ver de quién se trata nuestro invitado del día de hoy. Sí, de una vez vámonos a ver quién es. En el episodio de hoy en La Medusa Rosa nos acompaña Arturo Brumzarco, codirector del Centro Cultural Especializado en Cine, Cinespacio 24. Es periodista, realizador y crítico de cine. Escribió para la agencia de noticias Canal 22. Fue director y editor del programa de televisión Rayarte Hip Hop, conductor del programa Butaca Digital en Radio 13 y hoy nos viene a platicar de cine de ciencia ficción. Pues me da mucho gusto que, como ustedes ya vieron, el día de hoy está con nosotros Arturo Brumzarco de Cine Espacio 24. ¿Cómo estás, Arturo? Me da muchísimo gusto saludarte. Hace mucho que no te veía. Sí, ya tiene tiempo, María Fernanda Alexander. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Olivia? Qué gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido aquí a tu espacio, La Medusa Rosa. Es un gusto tenerte con nosotros. Pues el día de hoy, Arturo, lo vamos a entrevistar sobre uno de sus temas que domina y pues es un curso que ahora está dando en Cinespacio, la ciencia ficción. Entonces vamos a entrevistarlo sobre ciencia ficción, Olivia, vámonos. Perfecto. Arturo, pues platícanos, explícanos ¿Sí? cuál es el cine de ciencia ficción. Mira, el cine de ciencia ficción es un género que muchos analistas consideran como parte del género fantástico, ¿no? Y del género fantástico se abren las posibilidades al género de terror y al género de ciencia ficción. En este caso, el género de ciencia ficción es el género que es especulativo, el que va a jugar con la pregunta de qué pasaría si, pero una pregunta que intenta responder a partir de cuestionamientos científicos y tecnológicos. En ese sentido, la ciencia ficción va a tener como eje narrativo mundos o posibilidades que, si bien no podrían ser reales, sí tienen su soporte en algo que la ciencia podría dar por hecho. No sé, como los viajes espaciales. Es indudablemente que ahorita no hay viajes espaciales. Sin embargo, al ser algo que tiene un soporte científico que viene de la tecnología, que viene de la ciencia, viene de eso, de la ciencia ficción. La ciencia ficción es el género especulativo cuando jugamos con la imaginación en el qué pasaría si, pero este eje narrativo, este eje dramático en todas las películas tiene que tener una constante, que es la presencia de la ciencia. A diferencia, por ejemplo, para que quede más claro del terror, ¿no? Que en el terror jugamos como cuando lo normal es arrebatado por lo anormal, ya sea cosas sobrenaturales, asesinos seriales, cosas que se llevan al extremo, pero no hay un punto que digamos existe la ciencia especulativa o la ciencia dura también en muchos casos, ¿no? En la ciencia ficción sí. No quiero decir con esto que sea real, vamos, es ficción, no tiene por qué ser real, ni siquiera las ficciones más realistas podríamos decir que lo es, pero en este género que es maravilloso y que te sirve mucho a la especulación, a la introspección, sobre todo en qué nos hace ser humanos a partir de la ciencia y la tecnología, eh, es un género riquísimo narrativamente y que bueno, creo que a pesar de que en la historia del cine se le ha visto como un género menor, no hay género que nos cuestione más nuestro quehacer humano como la ciencia ficción por jugar con esta especulación de la ciencia y la tecnología. Y Arturo, a ver, cuéntanos cómo te nació el gusto por este cine, cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? Mira, haciendo en un ejercicio de cómo empezó todo, yo creo que inicia con una de las películas que yo veía cuando era niño y eran Los Cazafantasmas, que si bien vean, no es una película, digamos, como tal de ciencia ficción dura e inclusive podría jugar con terror, hay fantasmas, hay cosas sobrenaturales, pero hay unos científicos ahí, ¿no? El clásico arquetipo de los científicos que buscan lo paranormal y yo creo que esa película, tanto Los Cazafantasmas 1 como Los Cazafantasmas 2, que yo la veía de niño, abrió mi curiosidad, no científica, iba a decir científica, para nada científica, cinéfila de
buscar más películas en ese sentido, ¿no? Me lleva, por ejemplo, después a Volver al Futuro, ya cosas más avanzadas como Blade Runner, a Alien, o sea, todas estas películas que se han convertido ya en cintas de culto, para mí marcan algo importante y te digo que a diferencia de otros géneros como el, no sé, la comedia, o el suspenso, cintas más realistas, cintas que juegan con una narrativa que podría parecer verdadera, lo pongo otra vez entre comillas, creo que no se cuestiona tanto nuestro ser como una película, por ejemplo, Alien, ¿no? Que nos cuestiona incluso cómo evolucionamos, cómo podemos evolucionar ante un ser que se le mete por la cabeza a una personaje y luego le sale como en una labor de parto por el estómago, ¿no? Creo que es tremendamente sugerente lo que nos está diciendo ahí sobre incluso la evolución del ser humano. Entonces, creo que el género de ciencia ficción que va muy de la mano con el género de terror, tienen esas libertades creativas de hacer que dudemos y reflexionemos más en nuestros quehaceres diarios, a pesar de que siempre se han visto como géneros menores. Pero si hay una película con la que empecé todo, con la que empezó mi gusto, inclusive por el cine en general, es Los Cazafantasmas. Es esa película maravillosa. Y Bill Murray es así, fue como mi gran héroe de la niñez. Fíjate, fue mi héroe, pero en el Día de la Marmota. Ah, mira, también una película que podría también jugar con la ciencia ficción, ¿no? En los viajes en el tiempo. Sí, claro. De hecho, sí. Sí, sí. Oye, y a ver, cuéntanos cuáles son los subgéneros de la ciencia ficción, los Mira, más importantes. hay muchos subgéneros de la ciencia ficción, pero yo destacaría un subgénero que actualmente está en muchas películas de autor, muchas películas ya con este sello autoral, que es la ciencia dura. Si bien ya les explicaba o les comentaba aquí en esta charla que jugamos con lo especulativo, con lo imaginativo, a partir de los avances científicos, la tecnología y demás, la ciencia dura o estas películas de la ciencia dura o literatura también de la ciencia dura se van a basar en estudios científicos muy puntuales, veraces, que se apoyan en datos duros. Por ejemplo, la película de Interestelar de Christopher Nolan. Una película, bueno, Christopher Nolan siempre criticable y criticado por muchas, pero esa película incluso tuvo asesoría de premios Nobel. De científicos premios Nobel para crear este viaje espacial, pero si lo notan en otras dimensiones que varios científicos aseguran que sí existe. ¿Sí me explico? Es como esta película que se basa en avances científicos verdaderos, reales. El propio Stanley Kubrick lo hizo con 2001 Odisea, ¿no? Lo que se creía como era un viaje en el tiempo en ese momento, lo trata de retratar Stanley Kubrick en 1968 con 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Por eso le preguntó tanto a la gente de la NASA, por eso se obsesionó con este tema e inclusive le ayudó Carl Sagan, el gran intelectual que difundió la ciencia como nadie y que le ayudó a la concepción de cómo sería un contacto con una inteligencia avanzada en el espacio, ¿no? Eso es la ciencia dura. Y si pudiera destacar también otro género o subgénero más bien de la ciencia ficción que se me hace maravilloso y que también está muy presente y creo que más ahora en estos tiempos digitales es el cyberpunk. El cyberpunk es este subgénero que nos habla de la fusión, digo, por decirlo de una forma un tanto escueta, ¿no? También para que podamos hablar de otras cosas y no me voy a llevar aquí y podría estar hablando y hablando de este tema, pero el cyberpunk, que entre unas de sus premisas es esta parte de la fusión de la carne con la tecnología. Y si lo ves, estamos ahí, ¿no? Estamos en el cyberpunk, estamos con un celular en que ya se ha convertido como una parte más de nuestras manos. Todo esto que estamos haciendo, esta entrevista por medio de Zoom, te podría tener algo de cyberpunk, ¿no? En el sentido de que ya es como una parte más de nuestro cuerpo, de nuestro quehacer diario. La inteligencia artificial para allá nos lleva también el cyberpunk. Es un género tremendo que empieza un poco con Blade Runner y como les decía, Blade Runner, o bueno, no lo decía, Blade Runner nos cuestiona qué es un ser humano,
¿qué nos hace ser humanos? La empatía, la maldad, la bondad, y creo que en esa película donde vemos un cyborg, un replicante, como lo llaman en la película, cuestionarse por qué tiene que morir, refleja muy bien para dónde va el cyberpunk, algo que actualmente creo que estamos, y sobre todo en inteligencia artificial, ¿no? Cada vez estamos más, no sé, nos entregamos más a la inteligencia artificial y eso hace que el cyberpunk también esté muy presente. Entonces yo creo que la ciencia ficción ahorita está destacando mucho por el cyberpunk y por la ciencia dura, subgéneros maravillosos que nos han dejado películas tremendas. Oye, Arturo, ¿y para ti cuál sería tu subgénero favorito de la ciencia ficción? Mi subgénero favorito, Ujú. ¿sabes cuál sería? Yo creo que sí sería el cyberpunk, porque te hace pensar, te hace cuestionar, ¿sabes? O sea, de repente ves una película donde tienes esta fusión del cuerpo con la máquina. Ahorita recuerdo un tanto quizá Robocop, ¿no? Esta película de los años 80 de un policía que es asesinado cruelmente, brutalmente, y que lo construyen todo a partir de máquina para reflejar la violencia que vive una ciudad estadounidense, y ante esa violencia que está pues ya sin control necesitan una máquina, pero esa máquina necesita también como la razón y la concepción humana. Se me hace de un atrevimiento disruptivo de hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo o hasta dónde va a llegar nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que por eso me gusta mucho el cyberpunk como este subgénero contracultural, disruptivo, que amenaza o no amenaza el cómo entendemos nuestra propia naturaleza y nuestro propio quehacer cuando nos fusionamos con la máquina. Ahorita que están saliendo, por ejemplo, la nueva película de David Cronenberg, que no he tenido la oportunidad de ver, pero David Cronenberg también habla mucho de eso, con su cuestionamiento de la nueva carne. Él lo ve un tanto hacia el body horror, pero la película de Videodrome, esta maravillosa película de un tipo obsesionado por conseguir un canal de televisión de películas snuff que se fusiona con la tecnología, habla de eso, hasta dónde vamos a llegar con esta fusión, la nueva carne, le llama David Cronenberg, que da pie también mucho al cyberpunk. Por eso me gusta el cyberpunk, creo que vaticina para allá, para donde vamos. Por eso les decía al principio, la ciencia ficción es este género especulativo, que sí, es especulativo, pero también parte de nuestra imaginación y de la imaginación de grandes creadores que han hecho de este género, pues, de los mejores, a mi parecer. Y Sí, justamente, Brum. Y fíjate, todo va igual que en la película, menos cómo nos vestimos. Sí, seguro. Sí, sí, Yo sí. siempre había querido vestirme estilo Blade Runner, todo Ajá. esto, y Sí, no, sí, sí. o sea, No, es en pijama el asunto. sí, oye, no se puede con Blade Runner y además utilizar ese maquillaje y esos atuendos estaría buenísimo. Coincido contigo. Vamos muy atrasados en cuanto a moda según Blade Runner y no me parece justo. Pues sí. Perdón, Olivia. no te preocupes. Oye, hablando ahorita tú de exactamente de los directores, ¿tienes algún director y algún escritor favorito de la ciencia ficción? Híjole, sabes que esa pregunta siempre parece como muy fácil de contestar, ¿no? Pero Ujú. es en demasiado compleja, porque decir uno sería como un tanto injusto. Creo que siempre respondes esa pregunta con la película que acabas de comentar o con la que se te viene a la mente. Y acabo de comentar, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Entonces quizá Ujú. deba comentar a Riley Scott, uno de los grandes de la ciencia ficción. Y en ese sentido, pues comentarles, mira, por curiosidad, casi siempre tengo este libro aquí que ya está un poco mal porque me la paso leyendo, y es de donde se basa Blade Runner, que Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Maravilloso libro, yo este libro lo leo por lo menos una vez al mes y me fascina y sobre todo Philip, que creo que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción, un tipo que vivió un tanto con sus excentricidades, locuaz, con problemas de adicción, pero que era un genio en todos los sentidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más por contarles, se está cuestionando como nadie qué es el ser humano, si somos empáticos, ¿no? Si el ser humano nos hace ser empáticos, ¿qué pasa con la guerra o con los que son crueles? ¿A poco eso los hace menos seres humanos? Para esas reflexiones nos lleva la ciencia ficción, que te digo que otro género no nos llevaría para allá de una forma tan radical como este maravilloso
literatura y cine de ciencia ficción. Aquí lo tengo. Mira, qué casualidad. Oye, Brum, y ahora, pues quizás desde los 80s, la industria en México como que no se ha ocupado tanto de este género. ¿Tú cómo ves el momento de la industria mexicana para la ciencia ficción? ¿Y por qué pasa esto? Porque somos, pues, consumidores de cine de ciencia ficción norteamericana, la India produce cosas de ciencia ficción bastante buena. ¿Qué pasa con México? Mira, yo creo que lo que pasa con México, y es una buena pregunta porque nosotros tenemos una buena historia también de ciencia ficción, quizá no a los niveles, y lo pongo entre comillas, de calidad como obras como Blade Runner 2001, Alien, pero la ciencia ficción y la serie B siempre estuvo presente desde los años 60, ¿no? Con las películas de luchadores, con películas también un tanto de serie B de terror, donde veíamos a científicos locos o veíamos incluso a marcianos aquí presentes en esas películas, ¿no? Yo creo que lo que pasa con México desde los años 80 es que empieza lo que se conoce, seguro María Fernanda lo sabes, como el nuevo cine mexicano, ¿no? Con directores como Arturo Rimstein, Felipe Casals, Paul Leduc, que hacen un cine más realista, que hacen un cine incluso con guiños hacia la izquierda mexicana, y eso provoca que no les interese mucho el cine de género. De hecho, el cine de género en los años 80 y 90 casi no existe. Por ahí Arturo Ripstein hace La tía Alejandra en 1900, me parece que 80, y no es hasta que llega Guillermo del Toro con Cronos que podemos ver otra película de terror importante. Entonces yo creo que esta tendencia a hacer un cine muy realista ha impedido que se acentúe o sobresalgan películas de ciencia ficción. Apenas están saliendo, ¿sabes? Otra vez está tomando poder las películas de ciencia ficción, las películas de terror, pero creo que también va mucho en el pensamiento de los cineastas mexicanos que creen que para hacer ciencia ficción necesitas grandes presupuestos, y no. Ejemplos claros y muchos hay de que con poco puedes hacer mucho. Depende mucho de la historia y de lo que estás narrando. Si México carece en muchas películas de ciencia ficción en esta época, digamos, contemporánea, pero sí las hay. Hay una película que me parece que salió el año pasado que se llama Aztec, donde estuvieron involucrados muchos directores Varios cortos, mexicanos, ¿no? ¿no? Que son varios cortos, justo. Y, y vamos, ejemplos hay, pero desafortunadamente son ejemplos que o no llegan a pantalla, no llegan a cartelera o se quedan en festivales y son muy difíciles de que pueda llegar al gran público, llegar a las salas, sobre todo en unos cines con estos terribles monopolios y donde vemos a películas de Estados Unidos pues dominar la cartelera, ¿no? Yo creo que y vaticino que sí van a venir buenas películas de ciencia ficción y de terror mexicano. Sí creo que en los años 80 y 90 sí pasó esto, un cine que veía más aspectos sociales realistas. No con esto quiero decir que sean malas películas, y no tendríamos cine mexicano sin estos grandes directores en su tiempo, Mariano Varo, por ejemplo, también, ¿no? Pero creo que sí eso detuvo un tanto el cine de género en México. Y va empezando, se va aceitando y vienen, creo que muy buenos directores al respecto, que están viendo que no necesitan los grandes presupuestos para hacer películas. Se puede hacer películas de ciencia ficción con una buena narrativa, con un buen montaje, con buena iluminación y con una buena historia, ¿no? No necesitas los grandes efectos. Eso también es como el gran mito. Una película de ciencia ficción no necesita grandes efectos, ¿no? Sino nada más cuestionarnos acerca de dónde está la ciencia y la tecnología y cómo nos está afectando. Entonces yo creo que va bien, podría empezar, yo creo que pinta bien, pinta a un buen futuro la ciencia ficción mexicana. Justamente que estabas hablando ahorita de la ciencia ficción mexicana, ¿tú crees entonces que el público mexicano realmente disfruta del cine de ciencia ficción? Sí, sí la disfruto. Mira, te voy a poner el claro ejemplo y se va a escuchar un tanto simplista o banal, pero disfrutan las películas de Marvel y eso es ciencia ficción, ¿no? Claro. Eso indudablemente. Wonder Woman quizá no sea tan ciencia ficción, pero
sí tiene Sí cuestiones de ciencia tiene. ficción. Está presente casi en todas estas películas el científico loco, ¿no? El científico que se le sale la ciencia de control. El propio Iron Man es ciencia ficción. El Capitán América se creó por ciencia ficción. Batman utiliza todo a partir de ciencia y tecnología, ¿no? Al ver que les gusta eso, pues nada más hay que ponerles como los ejemplitos de que hay otro tipo de películas, ¿no? Vamos, estas películas abordan la ciencia ficción de una manera como dan por hecho que se puede hacer, pero la ciencia ficción que se cuestiona que haya un hombre máquina es lo interesante, ¿no? Entonces yo creo que al público mexicano sí le gusta mucho la ciencia ficción, sí le gusta mucho el cine de fantástico, solo hay que darle la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Otras cosas que aborden este género de una forma mucho más compleja. Eh, Porque indudablemente las películas, no, no me malinterpreten, yo me apasionan las películas de superhéroes, lo sabe María Fernanda, lo puedo ir a ver una película varias veces de superhéroes, pero son películas que generalmente no abordan estos temas de forma compleja, ¿no? Sino nada más como en el cine de aventuras. Pero yo creo que eso demuestra que sí les interesa al público mexicano estas cuestiones de ciencia ficción y hacia dónde nos pueden llevar. Sí, a la academia también hemos visto que le encanta. Ya vimos Dune, el Sí, año pasado, ujú. Gravedad. Sí, Que eso es nuevo, ¿sabes? O sea, antes lo veían con desdén, como un género menor, como un género que no valía la pena. Yo creo que empieza a A revolucionarse fuerza, este ¿no? género. Ajá, exacto. Yo creo que se empieza a revolucionar en los años 60, Ujú. este género, con películas como El planeta de los simios, con películas como 2001, Odisea en el espacio, o la nueva ola francesa que hace Fahrenheit, muchas películas en los años 60 que demuestran estos mundos, sobre todo, ¿saben qué? Distópicos. Mad Max en los años 80, por ejemplo, también, ¿no? Son mundos distópicos que a veces son incómodos de ver, pero si lo notan, no estamos muy alejados. Eh, eh, Estamos viendo ahorita la sequía, ¿no? La sequía del agua. Y Mad Max, esta película, la reciente Mad Max, la película donde sale Charlize Theron, si recuerdan, ya no es el petróleo como lo fue en Mad Max de los 80, es el agua, lo que está en cuestión y el eje del problema en esta nueva película de Miller. Y lo estamos viendo, no lo estamos viviendo desafortunadamente. La ciencia ficción vaticina cosas que podrían ser una realidad en esto que les digo de el qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si nos quedáramos con agua? Desafortunadamente lo estamos viendo, ¿no? y Arturo, en este contexto, Ujú. ¿tú de dónde piensas que nace la necesidad de fabricar historias de ciencia ficción, pero aparte de fabricarlas, de consumirlas? Mira, es interesante cuando vemos el génesis de la ciencia ficción, ¿no? Eh, y creo que ahí respondo tu pregunta. La ciencia ficción, si bien podemos encontrar ejemplos de aparatos desde las narraciones de la antigua Grecia, que no se veían como tanto ciencia ficción, podemos encontrar la ciencia ficción como tal en la novela de Mary Shelley Frankenstein. Y entender Mary Shelley y entender cómo nace Frankenstein o el moderno Prometeo es entender un contexto en una sociedad que empezaba a cuestionarse qué era la electricidad. Entonces la ciencia ficción, al cuestionarse qué es lo que tenemos alrededor en cuanto a ciencia y a nuevos aparatos, nos lleva a imaginarnos cómo va a ser nuestra vida a partir o con ello. O también nos lleva a aventuras donde no nos cuestionamos esto y aventuras mágicas que solo son space operas, que solo son aventuras maravillosas y fantásticas como Star Wars. Star Wars, si lo ven, podría ser, y lo que voy a decir no son mis palabras, el propio George Lucas, su director y creador, lo ha dicho, es una telenovela en el espacio. Y esa fantasía también es necesario el cine que nos ayuda a escapar, no solo a reflexionar, ¿no? Entonces la ciencia ficción puede ser eso, o tanto escapista o reflexionar una película. Yo nunca he sido partidario de como la ciencia ficción culta, ¿no? La ciencia ficción que te hace reflexionar, como Blade Runner, ¿no? También existe la otra ciencia ficción escapista que nos ayuda a que en un momento los problemas que vemos en pantalla sean de otros, ¿no? A mí me gusta analizar esos dos tipos de películas, tanto el tipo de cine como Star Wars o el tipo de cine como
Odisea en el espacio, ¿no? Que son, si bien mantienen esta parte de viajes en el espacio, naves espaciales, en su concepción son muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que es esta parte, ¿no? Cuestionarnos qué es esta parte de la ciencia, cómo nos afectan los seres humanos y sobre todo también volar, imaginar otros mundos a partir de la ciencia ficción. Bueno, este programa lo estamos haciendo en el 2022, por si después lo captan en otro contexto, en otro año. Pero lo que quería preguntarte, lo que resta del año, mitad de año del 2022, ¿qué vamos a estar esperando en la pantalla grande? Mira, yo creo que lo que más suena ahorita de ciencia ficción es Avatar. La segunda película de James Cameron, ¿no? Esta película que cuando se estrenó, que fue creo que hace 10 años, ahorita no recuerdo bien, creo que ya sí, hace como 10 más, ¿no? Creo que sí. Ajá, pues fue toda una revolución en efectos especiales, ¿no? Y en una película que habla de un tema muy interesante como es colonizar otro planeta. Eh, y Avatar lo habla no desde un punto de vista de colonizar a partir de que sea un país el que lo está haciendo, sino una corporación. Y eso se me hace muy interesante, ¿no? Mucha gente ha visto como Avatar y creo que lo ven de una forma simplista como la nueva Pocahontas. Yo no lo veo así, ¿no? No lo veo así, por el sentido de que es una corporación la que quiere colonizar un planeta diferente, ¿no? Y eso James Cameron lo hizo muy bien, otra vez, no recuerdo cuándo, ahorita a ver si creo que fue 10, hace 12, 15 años, no me acuerdo, pero este año que va a salir por fin, después de mucho prometernos Avatar, pues yo creo que nos emociona a todos los que nos gusta la ciencia ficción que salga otra vez esta película de estos seres azules inquietantes y divertidos y además con escenas pues muy oníricas y paradisiacas, ¿no? Entonces va a ser muy entretenido y creo que ese es el estreno que ahorita se me venga a la mente de ciencia ficción, es Avatar. Oye, Arturo, ¿y tú crees que entonces que la pantalla donde se ven las películas interviene en lo que son los formatos IMAX 3D? O sea, con el disfrute de, en este caso, de la gente. Sí. Mira, yo no soy muy partidario del 3D porque creo que todavía la tecnología no está tan avanzada como para que veamos algo en 3D. A mi gusto todavía le falta perfeccionarse esa técnica. Sin embargo, el IMAX es una cosa maravillosa, ¿no? De repente verla no solo en ese tamaño, sino escucharla con esas bocinas y con esa calidad de imagen es algo tremendo, ¿no? Es esta parte de involucrarnos más con lo tecnológico en cuanto al cine, y eso también es maravilloso. Ir al cine es un ejercicio de ensoñación, ir a una sala de cine y que todo esté apagado y la pantalla y los sonidos es toda una experiencia, y gozar esa experiencia con avances tecnológicos es maravilloso. El 3D, y creo que hablo aquí de una forma muy personal, no me gusta porque creo que todavía no está tan avanzado, creo que lo ves mal, creo que no te llega como a impactar como debería. Creo que en un futuro sí lo vamos a ver, o si no es por ahí, quizás sea como en una suerte de inteligencia artificial, ¿sabes? Que ya existe, ponernos estos goggles y ver e interactuar, ¿no? Ya hay películas, incluso Iñárritu hizo una película al respecto, ¿no? Creo que va La más de para allá. desierto, La de la que sí, ibas como migrante. la que ibas como migrante, que es un adelanto también tremendo, ¿no? Entonces creo que más de 3D va más hacia una actividad virtual, ¿no? Porque creo que el 3D nunca pegó eso a título personal, porque a mí no me gusta, digo, se ve mal, a mí me hace perder muchos detalles y quizá por mi trabajo como analista y quisquilloso, después de repente no ver esos detalles me molesta, ¿no? Pero entiendo que a mucha gente le puede gustar. IMAX sí es impresionante. IMAX sí es una cosa, el sonido, la pantallota, la imagen es maravillosa. Es una experiencia y un gozo cinematográfico que además a todos los que nos gusta la ciencia ficción, pues lo acentúa mucho más. Aproximándonos ya al final de esta entrevista, ¿Por qué? ¿Estoy no hablando mucho? puedo. Díganme si estoy hablando mucho. No, está muy No, bien. Estoy estamos hablando muy de bien. más. Sí, ok. No, Sí, para perdón. nada, Arturo, pero no te quiero dejar ir sin que nos digas qué 3 películas no podemos morir sin verlas. ¿Qué 3 películas de ciencia ficción son las que tenemos que ver?
Wow, qué películas de ciencia ficción. Mira, me voy a ir por periodos. Quizá la primera gran obra de ciencia ficción, Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. Esta película que entra en el expresionismo alemán, que nos cuenta la historia de un mundo dividido por clases sociales, la clase social que vive como en grandes rascacielos y la clase baja, obreros, que vive como en catacumbas de una forma espantosa, que el eje de la película o el caos aparece cuando un científico crea un robot. Vemos ahí quizá la primera inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a mostrar o cambiar el quehacer de los humanos. Es una joya también en cuanto visualmente. Esa película dirigida por Fritz Lang y escrita por Thea von Harbour, yo creo que es indudablemente que la vean, parte del cine silente. Luego, quizá, ya la mencioné ahorita, pero sí, indudablemente hay un antes y un después de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Una película con una pureza cinematográfica maravillosa, porque casi no tiene diálogos y todo te lo cuenta a través de la imagen. Y además es una película, yo creo que habla de varios temas, habla de la evolución. En la primera, cuando nos está presentando a simios y cómo evolucionan cuando tienen la primera herramienta, después habla de la ciencia de los viajes espaciales para acabar con la inteligencia artificial, HAL 9000, por ejemplo, este robot que acompaña a unos astronautas a Júpiter y que hace cosas ahí medias deleznables para cumplir su objetivo, ¿no? Y todo esto lo cuenta Stanley Kubrick a partir de puro lenguaje audiovisual, sin diálogos, es tremenda, onírica, hipnótica esa película. Y para no verme tan mamador y para no verme así con películas de este estilo, sí pondría Star Wars de George Lucas, la primera. Sí es una space opera, así como George Lucas dice, es una telenovela en el espacio, pero es una telenovela padre, escapista, ¿no? Donde te crea toda una mitología acerca del Jedi, de espadas láser, de otros mundos, de viajes a la velocidad de la luz, de Chewbacca, ¿no? Yo también crecí con esta. Aquí, es más, ve, aquí tengo a mi halcón milenario chiquito que me acompaña todos los días, ¿no? Sí, es una ciencia ficción diferente, sí es un western, es como en lugar de caballos tienen naves espaciales, pero es una joya, ¿no? Entonces yo creo que esas tres películas las pondría como importantes, icónicas para entrar a la ciencia Metiste ficción. a Disney ahora y mira, me dejaste afuera a DC, pero bueno, no importa, Sí. no importa. Bueno, Arturo, y entonces ahorita estuvimos hablando de las películas. Ahorita ya ves que está de moda lo de las series. Para Ujú. ti, ¿cuál sería tu serie de ficción, de ciencia ficción favorita en este momento? Yo creo que la serie de ciencia ficción que sí está marcando y abordando temas muy importantes es Black Mirror. Black Mirror está vaticinando un mundo cada vez más cruento, más difícil de existir. Si tú ves casi todos los finales de esta serie que es antológica, es decir, que todo capítulo tiene un cierre, no continúa, tienen este eje de ser un tanto pesimistas. No es algo que hable de las virtudes de la ciencia, que indudablemente la ciencia tiene muchas virtudes y no debemos de perder de vista eso, ¿no? Sin la ciencia, sin la tecnología, ahorita, por ejemplo, no tendríamos las vacunas, con lo que afortunadamente estamos todavía aquí, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadosos hacia dónde vamos con la ciencia y cómo nosotros estamos viviendo con ella. Y quizá en lo que nos corresponda a nosotros de una forma muy individualista son nuestra relación con nuestras redes sociales y con nuestro teléfono, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? ¿Cuánto tiempo estamos atrapados en esos mundos virtuales? Saben que hace rato estaba hablando de la película Wall-E, esta película maravillosa de Pixar, de animación, sobre este robot, que conoce un robot más avanzado y como que se enamora del robot. Y yo les hablaba o les explicaba que en esa película, para mí el tema principal es cómo el hombre se entregó a la tecnología, haciendo el paralelismo de Matrix. En Matrix, si han visto esta película de 1999 de las hermanas Wachowski, nos cuenta cómo los robots son los que nos atrapan y los que nos meten a una inteligencia artificial.
En Wall-E, por ejemplo, nos dice la cosa al revés. Son los humanos los que se entregan a la tecnología. Son los humanos los que deciden que la tecnología ya les diga cómo vestirse, cómo comer, qué ver, cómo actuar. Y yo creo que vamos para allá. Y si una serie lo está llevando bien en cómo los humanos nos estamos entregando a la tecnología, así entregándonos con las manos abiertas, diciendo, atrápanos, hagan nosotros lo que quieran, es Black Mirror. Black Mirror nos está mostrando hasta dónde podemos llegar por likes, por fama, por encontrar culpables, por morbosidad. O sea, creo que Black Mirror está haciendo, y creo que van a sacar pronto una nueva temporada y eso es una buena noticia, pero si una serie está siendo muy propositiva en ese sentido, jugando con lo especulativo, jugando con vaticinar hacia dónde nos lleva la ciencia, de una forma un tanto pesimista, sí, pero al utilizarlo pesimismo es quizá más real y más incómodo, y al ser más incómodo acentúa y nos queda más clara su premisa, es Black Mirror. Yo creo que esa es la serie, ahorita en la época dorada de las series y la televisión, creo que esa sería como una de las más importantes en ciencia ficción. Muy bien, Arturo, pues ya prácticamente esta entrevista se terminó, No, ¿por qué? pero por favor cuéntanos en dónde te podemos encontrar, y aparte de encontrarte a ti, por favor, dinos Sin Espacio para buscar todos los cursos que ahorita están dando. Sí, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, que estoy casi en todas, incluso en TikTok. A pesar de hablar de ciencia ficción, saben que no sé utilizar TikTok, qué cosa más difícil es usar TikTok, pero creo que es generacional, ¿saben? O sea, no lo entiendo, no puedo, no lo logro, pero en todas me pueden encontrar como Arturo Brunzarco, y en Sin Espacio así nos buscan, Sin Espacio 24, somos un centro cultural y un medio de comunicación especializado en cine, donde tenemos ya un poco más de 10 años realizando y dando talleres de apreciación como historia de ciencia ficción, análisis de la ciencia ficción, apreciación cinematográfica, historia de cine de terror, historia del vestuario, entre otras cosas de apreciación y de realización, guión, fotografía, corto de ficción, maquillaje, caracterización y entre otras cosas. Entonces ahí nos pueden buscar en Sin Espacio 24. Yo ahí soy el codirector de ese centro cultural y medio especializado en cine. Y bueno, siempre nuestro objetivo, nuestra misión en todos nuestros talleres y también en todas nuestras actividades gratuitas que llegamos a hacer es despertar la curiosidad cinéfila en todos nuestros participantes para así debatir mucho el cine y obviamente disfrutar más el cine. Muy bien, pues ahí queda la invitación. Olivia, ¿qué nos vas a decir, por favor? ¿Qué nos vas a decir, Olivia? Pues nada más que agradecerte por haber estado con nosotros y que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Medusa Rosa. La verdad, muchas gracias a Fer también y a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arturo Brunzarco. Gracias a Mi nombre ustedes. es María Fernanda Alexander, conmigo Alex Morimoto. Nos vemos por favor el próximo jueves para ver a un invitado nuevo. Les mando besos, muchísimas gracias por vernos. Repítanos, todas las entrevistas están ahí en la lista, todas las entrevistas que ya tenemos. Un besote y adiós. Bye.